Padre, venimos delante de tu presencia, a darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos entenderla y aplicarla. Bendice esta clase, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la última parte de Isaías, capítulo 52, versículo 3 y el capítulo 53, aparecen características del triunfo y del sufrimiento del Mesías. Algunas de las características del triunfo del Mesías están en el 52:13, donde dice que fue engrandecido y exaltado y que será puesto muy en alto. Todas esas características del triunfo están hablando de la resurrección y al mismo tiempo conectándolo con el reinado del Mesías. Mientras que en el versículo 14 aparecen características del sufrimiento de él, que fue desfigurado, que le quitaron su hermosura, y luego en el 53:2 vuelve a aparecer otra característica del triunfo, que es el renuevo de Dios, la raíz de la tierra, raíz de David. Y luego aparece otras características del sufrimiento en el versículo 3: despreciado y desechado. Versículo 5, herido. Versículo 7, angustiado él y afligido. Versículo 7, la última parte, enmudeció y no abrió su boca. En el 10, sujetándolo a padecimientos. Y la última característica del triunfo en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción. Entonces Isaías está viendo al Mesías en los dos lados, en el triunfo del Mesías después de la resurrección, pero también en el sufrimiento del Mesías. O sea, el Espíritu Santo le está mostrando algo muy especial respecto al Mesías, porque los profetas hablaban en nombre de o eran portavoces de otro, con la idea del Nuevo Testamento, heraldo, mensajeros del rey. Entonces Isaías está hablando en nombre de Dios y es portavoz de Dios, en este caso del Padre, quien está presentando cómo será el sufrimiento del Mesías y al mismo tiempo el triunfo del Mesías, porque en las profecías mesiánicas de Isaías no solo se presenta el proceso de vida, ministerio y sufrimiento del Mesías, sino también se presenta su resurrección, su ascensión, su segunda venida, el reino milenario, que está bastante marcado en el libro de Isaías. Entonces, resumiendo, este libro es un libro mesiánico, es un protoevangelio, primer evangelio, es el quinto evangelio, como dijo uno de los padres de la iglesia, y es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento, tanto por Jesús como también por los apóstoles. No tuvo ningún problema en el concilio de Jamnia en el año 90 después de Cristo, donde se fijó el Antiguo Testamento hebreo. No tuvo ningún problema en ser incluido de los libros inspirados. Otros sí tuvieron mucha dificultad en incluirse, como el libro de Esther, pero en el caso de Isaías fue sin problema incluido en el canon judío, que es el que nosotros seguimos. Ese concilio de Jamnia, celebrado en el año 90 después de Cristo, lo había promovido y lo había iniciado Gamaliel, aunque cuando el concilio se celebra ya Gamaliel ha muerto, pero él es el que inició de que se fijara el Antiguo Testamento, porque había muchos libros, eran más o menos 16 libros deuterocanónicos, como le llama la Iglesia Católica, apócrifo le llamamos nosotros, y que estaban en discusión si se incluían en el Antiguo Testamento o no. Pero al final celebraron ese concilio en una ciudad llamada Jamnia y se fijó el Antiguo Testamento, y ahí descartaron esos libros deuterocanónicos y apócrifos y entró Isaías sin ninguna discusión. Además eran 4 rollos, como lo hemos visto estudiando el libro de Isaías, 4 rollos
que contenían la historia de las profecías de Isaías. Ahora vamos a entrar con el profeta Jeremías. Ustedes han hecho un trabajo sobre la biografía de Jeremías. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, de qué tribu viene, cuál es el trasfondo de la vida de Jeremías, y pueda incluir también en esa biografía cómo ocurre el llamado de Isaías, de Jeremías. Lo voy a obviar porque es algo que ustedes ya lo trabajaron, es algo que ustedes ya lo tienen, entonces lo voy a obviar en esta clase. El libro de Jeremías contiene un material variado, pero sobre todo son profecías de juicio contra Judá. Es variado todo lo que encontramos en el libro, pero la mayor parte del libro son profecías de juicio contra Judá, advirtiendo del cautiverio babilónico. Es lo que está haciendo el libro de Jeremías. Tanto Jeremías como Isaías son antes del cautiverio babilónico, lo único que Isaías en tiempo del imperio asirio en el siglo XVIII, mientras que Isaías ya propiamente en el momento en que va a ocurrir el cautiverio babilónico. De hecho, Jeremías vio y presenció y sufrió la caída de Judá cuando Nabucodonosor la destruyó en el 586-587 antes de Cristo. Entonces está dando todas esas advertencias a Judá, sobre todo que se detenga en la idolatría, que vuelvan a la ley de Dios, que escuchen el mensaje que Dios le ha dado, ya que Él está hablando en nombre de Dios y es un portavoz de Dios, que le escuchen. Pero nadie quiso escucharle, ni los reyes, ni el pueblo, y por eso sufrió mucho. Es uno de los profetas del Antiguo Testamento que más sufrió. Hubieron varios que sufrieron, digamos todos, pero Jeremías es el que se lleva el 10 plus de sufrimiento. Las profecías son dadas muchas veces en forma poética o dichos. Eso lo encontramos capítulo 2 al capítulo 6 de Jeremías, que es una forma poética que da las profecías o dichos que eran recopilaciones de cómo se expresaba la gente en aquel momento. Entonces, esos capítulos tienen bastante esa forma de escritura. En otros momentos del libro tiene un estilo de sermón, en varias oportunidades tiene un estilo de sermón, que de hecho usa bastantes figuras en su libro, se presta mucho para el tipo de sermón analógico porque tiene bastantes figuras, y el sermón analógico es el que se usa para las parábolas y para los simbolismos y figuras en el Antiguo Testamento. Entonces el libro se presta para los sermones de tipo analógico por la cantidad de figuras que usa en esa forma de sermón. Eso se comprueba en el capítulo 7 del 1 al 15. Por ejemplo, el 7 del 1 al 15, déjeme leerle unos versículos ahí donde está el estilo de sermón que está dando. Palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: oír palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para orar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis, cumpliendo vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciera la justicia sobre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni estuvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Entonces ahí es un sermón que está dando Jeremías, un sermón que está proclamando en la entrada del templo, y ese sermón lo está haciendo usando bastante terminología que tiene que ver con
figuras. Muchas veces los términos que él usa eran términos figurados, pero detrás de ellos estaba el mensaje que Dios tenía para Judá. No olvidemos que Jeremías está con gran énfasis para Judá, porque ya Israel ha desaparecido en el 721. Asiria ha borrado del mapa a Israel y ahora solo ha quedado Judá. Ha permanecido Judá porque en el reino del sur, como se le llamaba, que era Judá y Benjamín, hubieron más reyes buenos que en el lado del norte, donde estaban las 10 tribus. Entonces Dios, por esos reyes buenos que se sometían a la ley de Dios, era que le prolonga la existencia de Judá. También hay pasajes escritos acerca de Jeremías por otras personas, que esos pasajes se cree que no los escribe Jeremías, sino que es otra persona que lo escribe en lugar de Jeremías. Por ejemplo, el capítulo 26 se cree que otra persona lo escribe y no Jeremías. Entonces son pasajes que se le atribuye a otro escritor. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Joás, rey de Judá, vino palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que tienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mande hablarle, y no tengas temor. Entonces el capítulo 26 se cree que es otra persona que lo está haciendo. Es muy probable que sea Baruch el escriba, porque hay algo interesante en el libro, que Jeremías trabaja en coordinación con Baruch, dando el mensaje. Trabajaron de la mano con Baruch, aunque el profeta era Jeremías. Interesante ese dato. El llamamiento de Jeremías fue en el año 13 de Joacín, en el reinado en el 626 antes de Cristo, en el reinado de Josías. Hace también referencias en forma poética a Egipto, y eso lo encontramos en Isaías 43, 8 al 13. Eso ocurrió en el año 582 antes de Cristo, después del cautiverio babilonio. La caída de Judá estuvo en el 586, 587 y en el 582, poquitos años cerca de la caída de Judá, está la declaración del 43, versículo 8. Vamos a ir al 43, 8, donde esto ocurre casi cerquita de la caída de Judá. 43, capítulo 43, y el versículo 8 dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo: toma con tu mano piedras grandes, aquí están las figuras, y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón, en Tafnes, a la vista de los hombres de Judá. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que ha escondido, y extenderá su pabellón sobre él. Y aquí Dios le llama a Nabucodonosor su siervo, porque Nabucodonosor fue instrumento de Dios para arreglar cuentas con los reyes de Judá y con el pueblo. Entonces por eso es que le llama mi siervo. Y esos ladrillos de que está hablando ahí es una figura de que Nabucodonosor va a pisotear a Judá y va a poner su reino sobre ellos. Es la idea de la que está hablando ahí. Entonces es interesante también esa edad. Y después del 44, del 1 al 30, esto ocurre después de la caída de Jerusalén. Es totalmente después de la caída de Jerusalén. El 44 dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Magdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová. Algunos judíos habían logrado escapar
a Egipto, habían logrado escapar a otras naciones vecinas cuando ocurre la caída de Judá. Entonces el 44 está haciendo referencia hasta el 1 al 30, después de que Jerusalén ha caído y algunos de esos judíos se han ido para Egipto y por supuesto todos, la mayoría del pueblo, junto con el rey Sedequías, que el Nabucodonosor le saca, mata a los hijos, le saca los ojos y ciego se lo lleva a Babilonia. Entonces, el capítulo 44 está hablando después de la caída de Babilonia de algunos que se han ido a las naciones vecinas, sobre todo a Egipto, y el resto se ha ido a Babilonia, deportados a Babilonia. Profetizó durante los últimos 5 reyes de Judá. Este dato es muy interesante. Profetizó durante los últimos 5 reyes de Judá. Y dentro de ellos, de esos reyes, aparecen Josías, el de las grandes reformas, es decir, que Isaías comienza su ministerio en tiempos de Josías, conoció a Josías, participó de las grandes reformas de Josías, solo que el tiempo de Josías fue muy corto. Josías murió muy joven, ahí más o menos como a los 33 años en la batalla de Carquemis, y fue muy corto su reinado. Entonces las reformas no duraron mucho tiempo y ya con la muerte de Josías, los líderes religiosos y el pueblo volvieron otra vez a tergiversar la ley, a practicar la idolatría. Entonces más adelante Josías se opone a los líderes religiosos y al pueblo después de la muerte de Josías. Josías fue un gran rey. Es una parte histórica del Antiguo Testamento por las grandes reformas que hizo. Un dato interesante de Josías, que comenzó a reinar a los 8 años y le ayudaron hasta los 18 años. Y luego Dios lo usó para hacer esas grandes reformas que pasaron en la historia de Israel. Entonces allí está Jeremías iniciando su ministerio. Luego siguió en el tiempo de Joacás, luego con Joacín, luego con Joaquín y por último con Sedequías. Sedequías fue el último rey de Judá. Sedequías es el que le mataron los ojos a Nabucodonosor enfrente a él, le sacaron los ojos y lo llevan ciego a Babilonia. Entonces, durante esos 5 reyes es que tiene el ministerio Jeremías. Un ministerio de más de 40 años. En otra clase mencioné que Isaías, Jeremías y Daniel son ministerios muy largos en el Antiguo Testamento. En el caso de Jeremías, más de 40 años de ministerio, solo que todo su mensaje se centraliza hacia Judá por su idolatría, por su desobediencia. Se centraliza hacia Judá, advirtiéndoles o profetizándoles acerca del cautiverio babilonio. Y pasaron esos 5 reyes, comenzando con Josías y terminando con Sedequías, en el cual él tiene ese mensaje de parte de Dios. Es obvio que el único que escuchó su mensaje, porque apenas estaba comenzando, fue Josías, pero el resto, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías, no escucharon su mensaje, y obvio que el pueblo tampoco, y por eso pasó el cautiverio babilónico. El libro de Jeremías no está en orden cronológico. El libro más que todo está en nombre de historias, de acontecimientos. Entonces es bastante difícil poder trazar una cronología en el libro, porque Jeremías, primero que está moviendo bajo 5 reyes distintos y en un tiempo muy largo de más de 40 años. Segundo, que está en base a las profecías que Dios le está dando en esos diferentes momentos de la historia de los 40 años de su ministerio. Entonces no está en orden cronológico como muchos del Antiguo Testamento, no están en orden cronológico. Hay referencias
en el capítulo 36 que el primer rollo fue destruido por Joacim. Fue destruido por Joacim. O sea que eso también contribuyó para que no esté en orden cronológico, porque Joacim le destruyó el primer rollo, porque no le convenía a él, no le favorecía su mensaje, entonces lo destruyó y Jeremías tiene que escribir otro rollo. Eso lo encontramos en el capítulo 36, y el versículo 32, 36, 32 dice, y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, en escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ella muchas otras palabras semejantes. Interesantes versículos que fuera bueno que lo pudiéramos dominar, ese versículo, no memorizar, pero sí dominar, que Jeremías 36 quema, Joacim, ahí está en el versículo, quema Joacim el primer rollo y tiene que hacer otro rollo y agrega más cosas. Eso es lo de quizás el capítulo que ubiquemos, ¿va? Capítulo 36, por si se lo pregunto en algún examen, capítulo 36, Joacim quema el primer rollo y entonces con la ayuda de Baruch, porque trabajaron con él, parece que muchas cosas Baruch las escribió, pero eran pensamientos de Jeremías y lo dice clarito. Entonces tiene que escribir otro rollo y ahí agrega más. Entonces que ubiquemos el capítulo 36 nada más. Si podemos recordar el 32 mucho que mejor, que hay otro rollo. Eso puede aparecer en un examen porque es un versículo bien importante. Ahí lo leo de nuevo. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ella muchas otras palabras de Jeremías. Esto es parecido a Primera de Pedro, donde también participa otro escritor, parecido a Romanos, que el pensamiento, la autoría es de Pablo, pero quien escribe la carta es Tercio. Pues esto es parecido porque le dice escribió en él de boca de Jeremías. O sea, el mensaje era profecía de Jeremías, pero es Baruch que lo escribe. Y entonces el segundo rollo porque lo ha destruido Joacim. Jeremías 36, con solo el capítulo que ubican, Jeremías 36, aparece otro rollo de Jeremías porque el primero fue destruido. Con sus profecías tuvo que enfrentar de manera directa a 4 reyes, porque en el caso de Josías queda un poco descartado, porque Josías fue un gran rey y ahí es cuando él comienza su ministerio, más que todo a 4 reyes y a todo el pueblo. Solo Dios estaba con él. Eso es un dato interesante, solo Dios estaba con él. En Jeremías hubo mucha soledad profética, mucha soledad profética. Él fue una persona que se mantuvo aislado. Es interesante ese dato. La mayoría de los profetas o los que servimos a Dios tenemos soledad, porque a veces el pueblo común no logra entendernos, a veces todos pueden enfermarse menos el pastor, a veces todos pueden flaquear en la fe o preocuparse o llorar, digámoslo así, pero los pastores no. Entonces los pastores nos refugiamos totalmente en Dios. La soledad para los pastores se convierte en buena aliada porque uno aprende a depender de Dios, a hablar con Dios, a estar con Dios, a disfrutar con Dios, porque a Dios hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. En la Biblia hay un dato interesante que Dios tiene hasta olor, porque el incienso que estaba en el templo y en el tabernáculo representa el olor de Dios. Y Apocalipsis dice, Juan Apocalipsis dice que son las oraciones de los santos. Entonces Dios también tiene olor. Entonces los siervos de Dios tenemos que aprender a estar en el olor de Dios, en la presencia de Dios, en la dependencia de Dios, porque el ministerio es de mucha soledad. El ministerio pastoral, en este caso,
es muy complejo. Hace años leí un libro que me bendijo mucho, se llama Los pastores también lloran, porque el pueblo piensa que el pastor siempre tiene que ser el fuerte, tiene que estar consolando a la gente, orando por la gente, ayudando, animando a la gente, y no se dan cuenta que los pastores somos seres humanos normales, comunes y corrientes, que también sufrimos, nos enfermamos, lloramos y sobre todo pasamos momentos de soledad. Entonces Jeremías tuvo solo esa conexión con Dios y los momentos de soledad. Y ahí fue cuando Dios le da las grandes profecías de advertencia para Judá. Hay una pregunta que vale la pena hacer. ¿Qué hubiera pasado si si Judá hubiera escuchado a Jeremías? Si hubiera evitado el cautiverio babilónico. Pero como ya el cautiverio babilónico está en el plan perfecto de Dios, entonces tenía que ocurrir, porque le llama a Dios a Nabucodonosor que es su siervo. Pero si hubiera evitado el cautiverio. Pero el pueblo, los reyes y el pueblo no escuchaban a los profetas. Igual que ahora, que cuando el pueblo no escucha el mensaje de Dios, se pierde muchas bendiciones. Cuando el pueblo no escucha el mensaje de Dios a través de los pastores, se pierde de la buena comunión con Dios, de la paz con Dios, y sobre todo las bendiciones que conlleva la obediencia a escuchar a los siervos de Dios. Yo decía el domingo pasado algo que dice la Biblia, un versículo muy interesante respecto a los ángeles que Dios pone en el ministerio, que son los pastores, según lo dice Juan en Apocalipsis: no toquéis a mis ungidos, porque Dios en su soberana voluntad puso la mirada en aquellos que predicamos la palabra de Dios. El propósito del libro me lo trata de aprender, aunque sea en sus propias palabras, exhortar al pueblo a que se aparte de sus pecados y se vuelvan a Dios. Exhortar al pueblo que se aparte de sus pecados y se vuelvan a Dios. Traten de aprenderlo aunque sea en sus palabras. Exhortar al pueblo a que se aparten de los pecados, sobre todo la idolatría, y vuelvan a Dios. Es el propósito del libro. Traten de aprenderlo, porque también es muy probable que se los pregunte en un examen. Entonces, exhortar al pueblo a que se aparte de sus pecados y vuelvan a Dios. Dejar el pecado y volver a Dios se puede decir así de manera sencilla. El escritor del libro es Jeremías, hijo del sacerdote Hilcías, y venía de la descendencia de Abiatar, según Primera Reyes 2:26. Tenía una conexión con Elí, había una conexión ahí de Jeremías con Elí, pero que han incluido este dato en la biografía que hicieron. O sea que Jeremías viene del orden sacerdotal, aunque trabajó en una parte ubicada por Benjamín, en un territorio de Benjamín, fue que hizo el trabajo. Como ya hemos dicho, Benjamín y Judá trabajaban juntos, entonces él hace el trabajo en el territorio de Benjamín, pero viene de familia sacerdotal, de Hilcías, el sacerdote Hilcías. Por lo tanto, Jeremías es sacerdote y profeta, porque el sacerdocio también había, igual que el reinado, una orden de conexión, y entonces Jeremías está de esa manera. Jeremías es del orden sacerdotal y profeta a la vez, igual como había la transición de los reinados, de la misma manera era el profetismo. Entonces él era profeta y sacerdote. Según los historiadores y los teólogos, nació en el 650 a.C. aproximadamente en Anatot, una ciudad a 6 kilómetros de Jerusalén. Además de eso, Jeremías, el significado de Jeremías me lo aprenden también. Me aprenden el significado de Jeremías, que es fácil, pero vale la pena. Es el significado: Dios exalta o Dios levanta. Dios exalta, fácil de recordarlo. Dios exalta, apréndalo para que podamos
puede aparecer en un examen. Dios exalta o Dios levanta. Porque a pesar de todo lo que tuvo y lo que pasó durante sus más de 40 años de ministerio, Dios lo exaltó, Dios lo levantó. Al final de su vida fue a Egipto. Ya un poquito más adelante en el resumen voy a mencionar qué es lo que pasó con Jeremías al final de su vida en Egipto. Dios exalta su significado o Dios levanta. Trabajó mucho en todo el libro, coordinación con Baruch. Mucha de del orden del libro, de las escrituras del libro, está por Baruch. Aún es más, se cree que el libro de Jeremías que conocemos ahora lo ordenó Baruch. Lo ordenó Baruch, del rollo que se tradujo para el libro que conocemos. Entonces, que aunque es, vuelvo a insistir en esto, autoría de Jeremías, pero Baruch ordena el libro. Interesante ese dato. Entonces trabajaron juntos. Ahora, hay prohibiciones que se le dan a Jeremías. Me domina por lo menos dos de esas prohibiciones. Igual puede aparecerle dos de esas prohibiciones. Por ejemplo, puedo decirle, mencione dos prohibiciones, mencione dos prohibiciones de Jeremías. Y esas prohibiciones son fáciles de ubicar y fáciles de aprender, que solo a Jeremías se le dan. Este dato es bien interesante, solo a Jeremías se le dan estas dos prohibiciones. La primera prohibición que se le da es no casarse, y el motivo por el cual se le da esta prohibición, porque Jeremías presenció la caída de Judá y no quería darle más sufrimiento a Jeremías, ver cómo Nabucodonosor con su ejército destruía a los niños de Judá, mataba a los niños de Judá. Imagínense que los hijos de Sedequías, el último rey de Judá, los mataron en frente de Sedequías y luego le sacaron los ojos y lo llevan ciego a Babilonia. Entonces eso quería evitar Dios con Jeremías. Hay datos históricos que dice que agarraban a los niños y los estrellaban en las rocas. Entonces por eso es que Dios le prohíbe casarse a Jeremías, y que eso va a la segunda provisión, no tener hijos. Es obvio, si no se casa no tiene hijos, es la segunda prohibición. La primera prohibición es no casarse, la segunda prohibición es no tener hijos. Porque cuando Babilonia llega a Judá y la destruye, delante de los padres agarraban los niños y los estrellaban en la roca. Hay otro dato histórico de qué cruel fue la conquista de Judá por Babilonia, que dice que a las mujeres embarazadas les abrían el estómago y les metían gatos vivos para que el gato comenzara a aruñar adentro del vientre del estómago de la mujer y matara al feto, y por consecuencia la mujer se muriera. Entonces eran situaciones duras que se daban, que los traían en las rocas, y a las mujeres embarazadas que les abrieran el estómago y les metieran gatos vivos. Entonces Dios quería evitarle más dolor a Jeremías del que ya está pasando al dar sus profecías a los reyes y al pueblo de Judá, y por eso le prohíbe casarse y no tener hijos. En tercero, le prohíbe no ir a fiestas, no ir a fiestas. Entonces Jeremías podía ver cualquier celebración, inclusive las fiestas tradicionales judías, pero Jeremías no puede ir por prohibición de Dios, porque la fiesta tiene que ver con gozo, con alegría, con celebración, y Jeremías no puede porque está personificando a Dios en lo que está pasando en ese momento de la historia. Entonces se le prohíbe ir a fiestas, se le prohíbe no estar en servicios fúnebres, no podía estar en servicios fúnebres, no podía hacer endecha, se le llama eso, no podía endechar a los muertos, porque a Jeremías se le prohíbe estar en servicios fúnebres. Así fueran parientes de él o amigos y conocidos de él, él no puede estar en servicios fúnebres. No tener vida social. En último lugar, la última prohibición, la número 5, no tener vida social. Escoja dos de esas prohibiciones que le dan a Jeremías, porque lo más seguro
es que se lo voy a preguntar. Escoja dos de esas prohibiciones. Entonces se mantenía aislado, solo totalmente, solo Dios con él. Al final de su vida, después de la caída de Judá, lo último que hizo Jeremías es predicar en Egipto. Eso lo encontramos en el 43, 8 al 13. Predicar en Egipto. Algunos creen que les predicaba igual, advirtiéndoles sobre la idolatría. Entonces en el capítulo 43, versículo 8 hasta el versículo 13, lo voy a leer. Jeremías 43, 8 al 3. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tabnes, diciendo: toma con tu mano piedras, lo que ya leí, hasta el versículo 13. Y vendrá asolación, versículo 11, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, los que a cautiverio, y los que a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de ella en paz. Además, quebrará la estatua de Bet-Semes, que está en tierra de Egipto, y los templos del dios de Egipto quemará a fuego. Entonces se cree que ahí por el 582 a.C., después de la caída de Judá, entonces se va para Egipto a advertir sobre la idolatría, y fue como la última parte de su ministerio. Y ahí aparece, se presenta cómo pudo haber sido la muerte de Jeremías. Solo que en la muerte de Jeremías hay un gran debate, hay una gran discusión de cómo es que Jeremías murió. Hay dos posturas respecto a la muerte de Jeremías, que vale la pena también que me las dominen. Dos posturas de la muerte de Jeremías, porque yo le puedo preguntar cómo murió Jeremías. Entonces hay dos posturas respecto a su muerte que las considero también importantes. La primera postura es que murió en Egipto, ya siendo anciano, ya viejo, parecido a Juan el apóstol. Entonces que murió en Egipto, la primera postura, pero ya de viejo, que se retiró y permanecía en una propiedad que tenía también en Egipto, y que allá muere. Y la segunda postura es que lo mataron en Egipto. Esa postura es de la tradición. La tradición dice que lo mataron en Egipto. Entonces, ¿cómo termina Jeremías? Hay dos posturas: que murió en Egipto ya viejo, y la segunda, que lo mataron en Egipto, que es la que dice la tradición. Domíneme eso. Domíneme eso, cómo termina el gran siervo de Dios llamado Jeremías, después de todo el mensaje que dio de advertencia a Judá. La fecha del ministerio sugerido por los teólogos es 627 al 582. 627 al 582. Esta fecha es bien interesante porque casa muy bien con el surgimiento de Babilonia y con la caída de Judá, porque se cree que Babilonia, lo vimos en la clase pasada, antepasada creo que fue, la Babilonia comienza a surgir allá por el 625 con Nabopolassar, un general, el padre de Nabucodonosor, que muere en el 612. Y al nomás morir Nabopolassar, se autonombra rey Nabucodonosor, y así da origen al gran imperio de Babilonia. Hay un dato interesante, que hubo un tiempo, en ese tiempo de la historia, que habían tres países que estaban discutiendo el control mundial de aquel momento, el control total de aquel momento de la historia. Uno era Egipto, el otro era Siria y el otro era Babilonia. Egipto ya tenía una gran trayectoria y tenía gran posibilidad de tener el control del mundo conocido. De hecho, la batalla de Carquemis, que donde muere Josías, era el deseo de Egipto, o la ambición de Egipto, de controlar todo el mundo, llegar a ser imperio, y no se le concede. Entonces, en la batalla de Carquemis, donde murió Josías, era la ambición de Egipto de querer llegar a ser imperio. Después de Egipto sigue Asiria, el cual sí fue imperio, pero no tan grande como Babilonia. Entonces,
o durante un tiempo Asiria, con la caída de Israel, ellos son los que dominan, logró más que Egipto la ambición de tener el control del mundo conocido y lo tuvo por un tiempo. Pero el que lo controló totalmente el mundo conocido, que surge en el momento de la vida de Jeremías, en el momento en que Jeremías comienza su ministerio, es Babilonia. Él lo comienza en el 627 y 2 años más tarde, en la cuenta regresiva, en el 625, Nabopolassar, el general, comienza a darle fuerza a Babilonia, que se termina consolidando con la muerte de él en el 612, y ahí se autonombra Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces su ministerio va del 627 al 582 a.C., en el surgimiento de Babilonia, y entra también la caída de Judá. Dato interesante. Jeremías es fácil de bosquejarlo. Es un libro que sin ningún problema lo podemos bosquejar. Y es fácil de recordar el bosquejo de Jeremías. Por lo menos fuera bueno que recordáramos dos puntos, fuera bueno que tratemos de recordar. 2 puntos del bosquejo de Jeremías. 2 puntos. La primera parte, el llamamiento de Jeremías, que lo encontramos en el 1:1 al 19. El llamamiento, fácil de recordar esa división, el llamamiento. En la segunda parte tenemos las profecías a Judá, las profecías a Judá, que eso va del 2:1 al 45:5, las profecías de Judá. La tercera parte va a las profecías de los gentiles, que va del 46:1 al 51:64. Y la última parte, la caída de Jerusalén, que está en el capítulo 52, versículo 1 al 34. Entonces es fácil de recordarlo así: el llamamiento de Jeremías, profecías de Judá, y profecías a los gentiles, y la caída de Jerusalén. Fácil de recordarlo, lo repito, ahí este bosquejo es de los más sencillos: llamamiento, profecía a Judá, profecía a los gentiles, y la caída de Jerusalén. Es facilísimo este bosquejo, por eso es que lo estoy retando a que aprenda por lo menos 2 partes. Fuera bueno que aprenda las dos: llamamiento de Jeremías, profecías a Judá, profecías a los gentiles, y la caída de Babilonia. En el marco histórico del libro hay algunos datos bien interesantes. Es porque ahí es donde está lo que le estaba mencionando, que sus profecías van en esa lucha de poder político que está teniendo Egipto, Asiria y Babilonia. Había una gran convulsión política, y también había, porque es parte de la fuerza que había tenido Asiria, los impuestos que trabajamos con el libro de Isaías, que aparece en 840 a.C., en tiempos de Asiria, los impuestos. Entonces el marco histórico es políticamente convulsionado, el ansia de controlar el mundo y la cuestión de los impuestos. Y además de eso está la desobediencia, la idolatría de Judá, que es un marco muy difícil específicamente para Judá. Realmente tanto Israel y Judá, en la división del reino, todo lo que sufrieron o todo lo que les pasó fue por su causa, por su culpa, por no obedecer a la ley, por alejarse de Dios y por su idolatría. O sea que fue un trato de Dios con ellos, un castigo, como se dice, por, por lo que ellos se habían alejado de la ley y habían metido dioses ajenos de las naciones vecinas, idolatría, y habían convertido en politeísmo, algo que Dios no lo permitía, porque Dios quería que Israel fuera monoteísta, solo el Dios de Israel. Algo interesante en este dato, que en la actualidad al fin Dios sí curó a Israel, porque el Israel de la actualidad es la religión judía, es monoteísta. Por fin Dios sí logró curar a Israel del politeísmo, y ahora es religión monoteísta, aunque por supuesto está alejada de Dios. Ahora el pecado más grande de Israel no es la idolatría,
sino que el pecado más grande es rechazar al Mesías prometido. Ahora ya es otra el problema de Israel, ya no es el alejarse de la ley, porque la ley está cancelada, aunque no lo reconocen, ya no es la idolatría, porque el judaísmo actual es monoteísta, ya parte sí es desobediencia, pero sobre todo es rechazar al Mesías prometido, que de hecho en la teología se cree que el pecado más grande del ser humano es rechazar al Mesías prometido. El pecado más grande no es adulterar, no es robar, no es matar. El pecado más grande es rechazar al Mesías prometido, el único que puede dar vida eterna, el único que puede llevar al cielo, el único que puede perdonar pecado. Entonces se considera que el pecado más grande es rechazar al Mesías prometido, que es el que nos salva y es el que nos perdona y es el que nos da vida eterna. Entonces ese es el pecado más grande. Entonces curó a Israel de su idolatría. Por el otro lado, en el comienzo de su ministerio, lo que le decía al principio, apoyó las reformas de Josías. Cuando se halló la ley, él formó parte de apoyar de la fiesta, porque hubo una gran fiesta y el pueblo hasta lloró cuando encontraron la ley y Jeremías la puso a la orden del pueblo y el pueblo siguió a Josías, siguió a Josías. Pues entonces él apoyó mucho las reformas de Josías al principio de su ministerio. Pero como dije hace un momento, la hipocresía de los religiosos y del pueblo llevó a repudiarlas. Eso lo encontramos en el 8 al 12, capítulo 8, versículo 8. Se llevó a repudiar después de que murió Josías. Entonces a los religiosos los repudió y al pueblo por la manera en que estaba haciendo las cosas. 8:8 le dice, y como decís vosotros somos sabios y la ley de Jehová está con vosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y él está tirando a los religiosos y al pueblo después de la muerte de Josías. El 9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tiene. Por tanto, diré a otros, sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos lo hacen engaño. Versículo 11, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. En el versículo 12, se ha avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se ha avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerá por tanto entre los que caigan cuando les castigue, caerán, dice Jehová. Y ahí es el castigo, está hablando de Babilonia, donde le llama Dios a Nabucodonosor, que es su siervo, que es su instrumento para arreglar cuentas con Judá. Entonces él después se rebeló contra los líderes religiosos tras la muerte de Josías y contra el pueblo porque volvieron otra vez a apartarse de la ley. Y eso dio lugar a que proclamara sobre el nuevo pacto. Esa situación de estar en contra de los religiosos y del pueblo después de la muerte de Josías abrió la gran profecía sobre el nuevo pacto. Y Jeremías 31 es el pasaje clave del nuevo pacto, que fuera bueno que lo ubicáramos. Pasaje clave del nuevo pacto es Jeremías 31. Jeremías 31. Si yo le digo cuál es el pasaje clave del nuevo pacto, Jeremías 31. Fuera bueno también que ubicáramos ese, que dio lugar, después de que los religiosos y el pueblo volviera a caer en el mismo círculo vicioso tras las reformas de Josías, entonces él se puso en contra de ellos, predicando en contra de ellos, y ahí da origen o abre la puerta para que él escriba sobre el nuevo pacto. El pasaje clave en el Antiguo Testamento del nuevo pacto es Jeremías 31. Si en algún momento yo le digo cuál es el pasaje clave del nuevo pacto, Jeremías 31. Es fácil eso. Habían características particulares del libro que hay que tomarlas en cuenta. Primero, de la característica particular que es un libro
de historia, poesía y biografía. Un libro de historia, poesía y biografía. Segunda característica del libro, que es un libro complejo. Es un libro complejo porque como el primer rollo, ya lo dijimos, fue destruido por Joacín, se escribe otro rollo con más juicios y no está en orden cronológico, entonces eso le hace ser un libro complejo. Es un libro rico en profecías, por la cantidad de profecías que contiene. La diferencia entre las profecías de Isaías y Jeremías son simples. Jeremías son profecías mesiánicas, sobre su nacimiento, sobre su ministerio, sobre su primer venida, sobre su segunda venida, sobre el milenio. Son profecías mesiánicas, o sea que todo se centraliza en el Mesías, mientras que las profecías de Jeremías son de juicio, son de castigo por la idolatría, el alejamiento de Dios y la desobediencia de Judá. O sea que todo va para Judá. Podría decirse que hasta cierto punto Isaías más con Israel, aunque también habla Judá, pero en el caso de Jeremías todo a Judá. Entonces la diferencia es que las profecías de Isaías son mesiánicas en toda su presentación y las profecías de Jeremías son de juicio, son de condena por su idolatría, por la desobediencia a la ley, alejarse de Dios, y por eso les llegó el cautiverio. Ahí podemos tener un marco comparado entre las profecías de Isaías y las profecías de Jeremías. Las características del llamamiento de Jeremías están en su resumen en el capítulo 1, pero vale la pena considerar algunas. Hay 9 características de su llamamiento. Primero, que es irrevocable. Eso el Nuevo Testamento, Pablo lo dice en Romanos y Hebreos también lo retoma, que el llamamiento es irrevocable. Cuando Dios pone la mirada en alguien para llamarlo a hacer algo, en cualquier tipo de ministerio, en el Antiguo Testamento eran jueces, eran reyes, eran profetas, en este caso son maestros bíblicos, pastores, misioneros, etcétera, etcétera, son irrevocables. O sea, no se le puede decir a Dios que no, sino que el llamamiento es irrevocable y esto lo confirma Pablo en el Nuevo Testamento. Prepararlos espiritualmente. En el 1.6, Jeremías no está listo espiritualmente, pero los prepara espiritualmente. Déjeme ir al capítulo 1 y leer el versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. No se consideraba capaz, pero el que llama es el que prepara espiritualmente. Yo aprendí algo en el seminario en Guatemala que me marcó, que dice, el que llame es Dios. Las instituciones teológicas capacitan a los que Dios ha llamado. No son las instituciones teológicas ni las organizaciones eclesiásticas las que llaman, sino que es Dios el que llama. Dios el que llama. Las instituciones teológicas, como en el caso de nuestro seminario de extensión Houston, Texas, capacitamos a los que Dios ya llamó. No son las iglesias ni los pastores los que llamamos. No somos las organizaciones religiosas o eclesiásticas las que llamamos. Es Dios el que llama y nosotros solamente preparamos a los llamados de parte de Dios. Si dentro de ustedes hay llamados, es irrevocable, es decir, que no van a poder decir no, y si dicen no, les va a ir mal, y a como dé lugar, Dios los va a poner en el ministerio. En mis 41 años de ministerio he querido renunciar un gran montón de veces, pero Dios me ha detenido y Dios me ha ayudado, y aunque me ha llovido sobre mojado en bastantes oportunidades, sobre todo hace 5 años, sin embargo Dios me ha levantado, Dios me ha respaldado, he palpado a Dios, como digo yo. ¿Por qué? Porque Dios ha estado conmigo. Entonces, el que me llamó fue Dios, y a usted el que los ha llamado, si hay llamados dentro de ustedes, que estoy seguro de esto, le decía al pastor Escobar que por eso acepté entrar en este proyecto, porque creo en el proyecto y creo que es de Dios, y creo que muchos de ustedes van a ser grandes pastores, grandes predicadores, lo confieso por la fe y también por la ayuda que me da mi hermana María Consuelo, que es clave para yo dar estas clases. Ella ha sido de bendición en mi vida. Así de que Dios es el que llama.
Conocimiento perfecto de Dios. En el 5 tiene que tener un conocimiento perfecto de Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nadie te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Te di del verbo dar, tiempo pasado en auristo. Auristo, un pasado del griego. Te di. O sea, desde antes del vientre de la madre, como dice ahí, ya le había dado de profeta a Judá. O sea que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y desde el vientre de nuestra madre, que también Pablo retoma eso. Entonces, es un conocimiento perfecto de Dios. Recibir las órdenes de Dios, versículo 7. Me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces, recibir las órdenes de Dios. Nosotros obedecemos lo que la Biblia dice y transmitimos la Biblia, transmitimos a Jesús. Yo le digo en las predicaciones al pueblo donde Dios me ha puesto, que el día que nos apartemos de la Biblia y dejemos predicar a Jesús, hemos perdido el rumbo. Aquí estamos por la autoridad máxima que se llama Biblia y a predicar la buena nueva que solo en Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Entonces, no debemos de desenfocarnos. A veces el enemigo trata de desviarnos a atajos o a cosas secundarias. Lo primario se llama Jesús, nuestro Salvador, y la Biblia, nuestra autoridad máxima. No temer, versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarme. ¿Cuántas veces Dios no ha peleado por este siervo? Y estoy seguro que al ustedes tener el llamado va a pelear por ustedes. Estoy seguro de ello. Entonces no debemos de tener temor porque Dios es nuestro defensor. Purificar la boca, esto es parecido a Isaías, versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Me dijo Jehová, aquí he puesto tu palabra en tu boca. A Isaías agarró un tizón encendido y le quemó la boca de manera figurada, por supuesto, pero le purifica la idea de fuego allá con Isaías, y igual aquí en el versículo 9 de Jeremías, es la idea de purificar para lo que hablemos sea de Dios y no de alguien más. Entonces purifica la boca. El tipo de mensaje en el versículo 10 tiene dos lados, el tipo de mensaje. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El tipo de mensaje que trae Jeremías tiene dos lados, pero bueno que domináramos esto. Tiene dos lados. El primer lado es arrancar, destruir, arruinar y derribar. Con solo una de esas que aprenda, ¿verdad? Arrancar. Por un lado está el arrancar y por el otro lado está edificar. Así se le hace fácil ahí por si se lo pregunto en un examen. El tipo de mensaje tiene dos lados: arrancar, destruir, arruinar y derribar. Son términos que están en el versículo 10. Y el segundo lado, edificar y plantar, son la última parte del versículo 10. Así era el mensaje de Jeremías. Y número 8, en esto de las características del llamamiento, es soberano. Soberano. Dios es soberano. Él escoge quien Él quiere para ponerlo donde Él quiere y nadie le puede decir qué hace, porque Dios es soberano. Todo un llamamiento soberano. Está ligado a la presencia de Dios, lo que Él dice que le conoció y le escogió desde el vientre de la madre. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el llamamiento tiene estas características. En los dos testamentos tiene estas características. Entonces, por lo tanto, los llamados son de Dios. Yo digo, no es ocurrencia nuestra, es ocurrencia de Dios. Por lo tanto, tenemos que agradecerle a Dios porque puso la mirada en nosotros para que seamos sus instrumentos. No desmayemos, sigamos adelante aprendiendo de Dios, y que estoy seguro que dentro de ustedes hay grandes predicadores, predicadoras, hay grandes instrumentos de Dios, y por fe lo declaro y por fe digo que Dios los va a usar grandemente. Algunos de ustedes ya los está usando. Nos vemos en la próxima clase, si Dios nos permite. Padre, gracias por haber introducido el libro de Jeremías. Gracias por todas estas verdades que nos has dejado con este profeta. Haz que podamos asimilar lo más que podamos esta verdad. Despídenos con tu paz, cúbrenos con tu sangre. Haz tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.